Mira, la famosa ley de atracción, el principio de manifestación, el principio de creación deliberada, el principio del universo holográfico, todas esas cosas que seguro que si estás pululando entre canales de conciencia, espiritualidad, seguro que has oído antes, es algo que sorpresivamente la CIA estudió, sí, la CIA estudió en el año 1983 y desclasificó la información en el año 2003. Y ha sido recientemente que este documento, donde explican cómo ese organismo de inteligencia tan potente, ¿no?, y tan conocido y único en el mundo, se molesta en estudiar qué es eso de la conciencia, qué es eso de la generación de la realidad, cómo es eso de que la gente puede salir y entrar del cuerpo y mucho más. ¿Cómo es posible que la gente, en base a esos principios de manifestación, pueda deliberadamente crear situaciones o eventos en su vida, pueda manipular la Matrix, que por otro lado, aunque ellos también lo mencionan en este documento, es el principio de la mística más antigua, que es que todo este reino que nosotros tenemos aquí, reino como se dice o como decimos en Kabbalah, es accesible y flexible y obediente. Me parece súper interesante, aparte de que el proceso, como la persona que se encargó de elaborar este documento, cómo lo explica, es absolutamente clarificador para comprenderlo, ¿no? Y también, según ellos, entraña ciertos riesgos. Así que hoy quiero contarte qué piensa la CIA, qué ha investigado la CIA, porque el objetivo que ellos tenían era entrenar a agentes en salir del cuerpo, en la percepción extrasensorial y más allá intervenir lo que es la Matrix y tener logros dentro de la Matrix, hacer un acto de atracción o de manifestación o de creación deliberada. ¿Qué te parece? ¿Te resulta interesante? Pues te voy a ir contando lo que pone aquí y lo que piensa la CIA que es el proceso de creación deliberada. Bueno, lo primero, y para que me creas, te voy a enseñar exactamente dónde puedes encontrar este documento, porque tienes que viajar hasta la página oficial de la CIA y buscar entre los documentos desclasificados, ¿vale? Así que nada, simplemente tienes que abrir un buscador de Google o un buscador cualquiera y teclear CIA.gov y te llevará a la página principal de la CIA, ¿vale? Vale, y dentro de esta página principal tienes aquí un menú, ¿vale? Pinchamos en el menú y tienes que hacer un poco de scroll hacia abajo y buscar el apartado Resources o Recursos. Y en la página de recursos bajamos hasta abajo hasta encontrar este apartado que se llama Freedom of Information y te invita a pinchar en este botón que dice Visit Reading Room, ¿vale? En el Reading Room aparece un buscador y dentro del buscador tienes que teclear Gateway Experience. ¿Por qué Gateway Experience? Porque en realidad lo que hizo la CIA fue testear, fue poner a prueba, recopilar información, un producto que está en el mercado que se llama Gateway Experience o en español la experiencia de la puerta. Vale, y una vez que abrimos esta página, el documento del que voy a hablar es este, ¿vale? Analysis and Assessment of Gateway Process. Lo abrimos y voilà. Aquí está. Esto es la fecha de desclasificación, el 10 de septiembre de 2003, y la fecha en la que se elaboró, que fue el 9 de junio de 1983, ¿vale? Y es un documento que está dirigido, está perfectamente en inglés, ¿vale? Pero es un documento que está dirigido a un commander, a un comandante. Y si vamos al final de la carta inicial, está firmado por un LTC, que es un lieutenant, un lugarteniente o un teniente coronel. Entonces es una comunicación entre ellos, personas de la CIA, que lo que hacen es explicar de qué va eso del Gateway Process. Entonces, ¿qué es esto de Gateway Experience? Gateway Experience es el producto de un instituto que se conoce como el Instituto Monroe, cuyo fundador es Robert Monroe, y es un instituto que se dedica a construir audios y experiencias que a través de una serie de ondas lo que consiguen es
que se sincronicen los dos hemisferios del cerebro. A lo mejor te suena porque son muy conocidos en el mercado de los productos conscienciales, ¿no? Que te permiten estados diferentes de conciencia, unos audios que se llaman HemiSync, ¿vale? Que es una especie de forma corta de la expresión sincronización de los hemisferios. Ellos dicen que tenemos dos hemisferios cerebrales que van por libre, ¿no? Bueno, lo dicen ellos y lo dice la ciencia, que cada uno además tiene una serie de funciones diferentes y lo que pretenden es sincronizar su funcionamiento. Y uno de los productos más avanzados que tienen, lo cual significa que es uno de los productos que más lejos lleva al practicante, es el Gateway Experience. Porque entre otras cosas, en la experiencia Gateway, cuando tú te acercas a ella, yo la tengo, la tengo. Lo tengo comprado de hace 1000 años, lo que nunca supe es que podría ser objeto de interés de la CIA. Pero es verdad que la experiencia Gateway te propone ir avanzando poco a poco en estados de conciencia y conseguir logros que no te imaginas, y mucho menos puedes conseguir tú solo. Hombre, hay gente que sí lo consigue de forma espontánea, pero no vas a conseguir tú solo salir y entrar del cuerpo con conciencia, con seguridad, o moverte dentro del holograma que supone esta realidad, ¿no? Moverte dentro del reino, moverte dentro de esta Matrix y alterarla a tu antojo y tener logros y, no sé, conseguir eventos, deseos, todo lo que tú quieras. Ese producto, el Gateway Experience, es un recorrido que va progresando. Tú comienzas y empiezas a escuchar una serie de audios y cada día es uno que va aumentando esa capacidad tuya de sincronizar, de vibrar y de conseguir todas esas cosas, ¿vale? De eso va el Gateway Experience. Tengo que decirte, llegados a este punto, que yo no tengo ningún vínculo con el Instituto Monroe, no me patrocinan, lo conozco porque lo conocí durante mi vida, y también te digo que funciona, que tiene los efectos que promete, ¿no? Pero volviendo al documento, se ve que la CIA estaba muy interesada en entrenar a sus agentes, y a mí me encantaría ir por las partes que esta persona escribe y describe, porque es que además aprendes y se nota mucho cómo esa persona llega a comprender que el universo es un montón de vibración, que las religiones y las escuelas espirituales más antiguas ya conocían esto desde hace miles de años, que por cierto es el tronco central de la espiritualidad, la capacidad de saber que lo que está ocurriendo en nuestra vida no es externo, sino proyectado por tu propio cerebro, o más bien por tu propia conciencia, y invitándote a ti a interactuar con ello. Es fascinante cómo lo relata y creo que tiene unos cuantos puntos que merece la pena comentar. El documento empieza con una carta en la que este hombre se refiere a ese comandante y le dice: mire, como usted me mandó la tarea de recopilar toda esta información, pues he cumplido con mi orden, pero debo de advertirle que es un documento que se ha vuelto un poquito complejo y que voy a tener que meter conceptos de física y física cuántica para que lo entienda, sobre todo para restarle importancia al hecho ocultista, para que lo deseche, porque esto que le voy a contar no tiene nada que ver con el ocultismo, ¿no? Y francamente, también le dice aquí en la carta, muchas personas igualmente, aunque lo podamos describir, no se van a apear de su propia verdad, no van a querer escuchar, ¿no? A mí esta introducción me parece, diría que hasta entrañable, porque también representa parte del desafío de cuando una persona pues se introduce dentro de este mundo, sea por productos del Instituto Monroe, por escuelas espirituales en las que te enrolas, por, qué sé yo, libros que lees. Siempre es un tanto difícil compartir esta información con personas que no están en esa onda para nada y que la postura inicial es: yo no te creo, ¿no? Quizá con el documento de la CIA en la mano puedes decirle: oye, pues mira, la CIA le ha puesto ojitos, ¿no?, a todo esto. Pues nada, haciendo un resumen, este hombre se ve obligado a contarle a su comandante que necesita poner un marco de comparación, que el gateway, este proceso, no se puede entender si no se entienden mecanismos parecidos. Entonces al principio le dice: mire, le voy a contar lo que es la hipnosis, le voy a contar lo que es la meditación trascendental y lo que es el biofeedback. 3 técnicas, ¿no?, para que su comandante le entienda, y le explica
más o menos, aquí ya tienes que entrar a leer tú el documento, que la hipnosis es básicamente una técnica que permite el acceso directo al córtex y entonces entra en una especie de autoletargo la persona y bla, bla, bla. Después le habla de la meditación trascendental, ¿no? Que es otro producto, vamos a decir así, es otro mecanismo, y le explica cómo la meditación trascendental lo que se centra más en generar capacidades en la persona para elevar energía desde abajo hacia arriba, desde la punta de los dedos de los pies hasta la parte alta de la coronilla, o desde la base del coxis por toda la espina hasta la coronilla. Y de hecho es sorprendente cómo la CIA, ¿no?, emplea palabras como kundalini. En este punto le recuerda o le enseña más bien, ¿no?, a su comandante que hay una energía denominada energía kundalini que es milenariamente conocida, que asciende, ¿no?, por la espina, y que eso es lo que hace la meditación trascendental. Y por otro lado habla del biofeedback, y el biofeedback dice que es una técnica única que hay en el mercado en la que ya hay un acercamiento a lo que es la sincronización de los hemisferios, ¿no? Y la técnica consiste en algo así como que intervienen los dos hemisferios de manera que un hemisferio construye la imagen deseada. Voy a poner ejemplos simples, ¿vale? Construye el deseo de que la persona quiere una casa de campo, y cómo a través de la técnica biofeedback el otro hemisferio, que es el que se encarga de conectar con lo absoluto, con esa parte, ¿no?, más holográfica, empieza a dar órdenes al holograma de la realidad para materializar esa casa. Entonces continúa y de repente le habla del gateway y del EmiSync, ¿no? Dice, miren, me veo en la necesidad de poner todo esto en contexto para poder hablar de EmiSync de manera que usted lo comprenda. Y dice, fundamentalmente es un entrenamiento que está designado a traer fuerza, foco, hiperfoco, coherencia, amplitud y frecuencia a las ondas cerebrales, sabiendo que para que esto se logre necesitan estar sincronizadas. De ahí de nuevo lo de su nombre, ¿no?, el EmiSync. Claro, dice que esto le lleva a poder traspasar cualquier tipo de límite, el espacio-tiempo, el cuerpo, y también ser accesible a todos los niveles de información e intuición que ofrece el universo. Hace también un detalle a la comparación de que no es lo mismo ser una lámpara que ser un láser. Antes de poder sincronizar los hemisferios del cerebro, nuestros cerebros son lámparas, es decir, que emanan luz, que la proyectan, pero la proyectan de una forma caótica. Sin embargo, con el proceso de gateway se convierten en un láser, que es una fuerza de luz hiperenfocada en algo. Dice claramente que si el cerebro escucha por la vía del oído un sonido que está en una frecuencia determinada, el cerebro se acopla y empieza a emanar esa misma frecuencia por la vía de lo que él llama la mímica. Por eso tú, a través de ondas de sonido, puedes inducir al cerebro a estados de sueño, por ejemplo, si le enchufas la frecuencia de las ondas Z, creo que es, salvo que te opongas, ¿no?, dice aquí en el documento, porque el individuo siempre tiene la voluntad de oponerse a tener esa reacción. Pero en una situación de descontrol, nosotros nos acoplamos, por decirlo de alguna manera, a la vibra que nos rodea. Esto sí que pertenece muy al ámbito de la espiritualidad, del buen rollismo y todo eso, que es que hay una vibra a nuestro alrededor que, de no ser, vamos a decirlo así, controlada, dominada o proyectada a voluntad, entramos en una fase de caos en nuestra vida, porque cualquier sonido, cualquier color, cualquier cosa que vibre en el universo, que como todo vibra, nos afecta, ¿no?, salvo que pongamos plena conciencia en ello, ¿no?, para no sentirnos alterados por la vida, ¿no? Un humano plenamente consciente, un humano plenamente despierto es una persona que domina esa frecuencia y esa resonancia. Se sabe proyectador, emanador de la frecuencia, no víctima de la frecuencia. Por eso dice aquí en esta parte del documento, que me ha parecido súper interesante, que en otras palabras, esa vibración, esa frecuencia que emana de nuestro cuerpo, se mueve por todo el universo sin límites, a través del campo electrostático en el que estamos imbuidos. Esa onda que cada uno de nosotros emana no conoce obstáculos, dice. Naturalmente puede atravesar cualquier cosa, y menciona el metal, el agua y cualquiera de los campos energéticos que componen nuestro cuerpo.
es el medio ideal para la comunicación telepática. Para ser más específicos, en el apartado 10 dice que estos ejercicios que incluye el experimento Gateway o la prueba Gateway invitan al ser humano a construir un campo energético con una visualización interior. Dentro del panorama de los ejercicios hay un momento en que tienes que visualizar un campo energético a tu alrededor que tiene forma ovalada. Y dice que ese campo energético resuena con el campo electromagnético de la Tierra y que es a través de esos campos que se produce una comunicación interior con otros humanos que estuvieran resonando en la misma frecuencia. Por otro lado, hace mucho hincapié en explicar que es un error decir que energía y materia son cosas diferentes. La energía es un campo vibracional y la materia es una vibración oscilando en una frecuencia concreta que da ilusión de solidez. Hay una parte aquí súper interesante y súper rotunda, ¿no? En que dice, en este punto hay que reconocer que el ser humano en su totalidad, su cerebro, su conciencia y todo lo que lo compone es idéntico al universo que le rodea, nada más allá de un extraordinario complejo de sistemas de energía. Claro, si recapitulas, esto es la CIA diciendo que nosotros, los humanos, no somos más que un puñado de energía compleja, que de esa energía compleja resonamos con las cosas de nuestro alrededor, cosa que dicen escuelas de espiritualidad desde los albores de la humanidad, que realmente no hay nada ahí afuera, que nosotros somos un campo de energía que está proyectando su propia realidad y que se ve en resonancia con las cosas que experimenta o que le suceden. Es algo así, solo que bueno, como lo dice la CIA y lo ha investigado la CIA, podemos por un segundo otorgarle cierto rigor, pero este conocimiento es más viejo que la tos. Por supuesto, como no podía ser menos, se detiene ampliamente en explicar a su adorable comandante el concepto de los hologramas. Un holograma es una imagen que se genera porque en una placa donde hay una cantidad de información se le proyecta luz, se le proyecta un láser. Y al proyectar un láser, esa placa que al principio es ininteligible genera la ilusión de una imagen, ¿no? Seguro que has visto algún holograma en tu vida. ¿Sabes? Aquí en Madrid, ahora ya no lo sé, pero antes había unos azafatas y azafatos que eran holográficos. Te acercabas a ellos para pedir información y tenían aspecto de ser humano y eran una imagen proyectada. Eso es un holograma. Entonces, este documento se detiene también en explicar que un holograma es todo el universo, que debido a que es energía entrelazada, resonando no sé qué y no sé cuánto, lo que es como tal es un holograma generado por el propio cerebro. Es súper interesante cómo explica que la percepción de ahí afuera está viniendo de nuestro interior, que nosotros somos la válvula que sabe que está construyendo la realidad y que aún así se la cree y participa de ella. Dice que el universo es una gran película, que en realidad en último término no existe como tal y que en el universo lo único que realmente podemos decir que existe per se, dice literalmente, es campos de energía en reposo o en movimiento. Sí, increíblemente complejos. Este cuerpo es energía en movimiento y explica claramente, sin asomo de toda duda, que la mente humana como tal también es un holograma. Es un holograma que se sintoniza con el gran holograma universal y que además es autoproyectado. La mente es un holograma pensante que tiene conciencia o que es conciencia. ¿Por qué sabemos que es conciencia? Porque la mente no solo sabe, sino sabe que sabe. Se autodeclara, se cree real, se autotitula como existente. Ella sabe que está aquí, pero a su vez proyecta lo que quiere experimentar. No sé qué te parece. A mí como me parece recontrafascinante, porque claro, una mente que es hija de una mente universal, que proyecta sus propias experiencias hacia afuera, anula todo el esoterismo acerca, por ejemplo, de las invocaciones, del karma, de todo lo que se ha malentendido acerca de la sabiduría antigua.
Me encanta esta frase que dice aquí, leo sobre el inglés, ¿vale? Dice, al contrario de lo que todo el mundo piensa, no es que el cerebro produzca conciencia, sino que la conciencia misma crea la apariencia del cerebro. Vamos, básicamente te está diciendo que la vida es un videojuego y que es como haberte metido dentro de una película, que es Matrix. Y que esto no solo le pertenece a los últimos descubrimientos de la física cuántica, dice, sino que paradójicamente le corresponde o se corresponde con todos los dichos de los místicos a través de las eras, a través de los años. Una vez explicado todo esto, en el punto 18 del documento dice el hombre, ya que te he hecho una introducción breve acerca de los cerebros, las ondas, la energía, el holograma y todo eso, dice, ahora empieza lo divertido, ¿no? Me llama mucho la atención que hasta este punto a él le ha debido parecerle una cosa de lo más llano, ¿no? El hecho de que la conciencia genera la realidad y todo eso. ¿Qué será lo que para este señor es tan divertido, ¿no? Y el caso es que es verdad que para ser una persona con un cargo importante de la CIA, entiendo que este punto en el que él se detiene tiene que ser la leche, porque empieza a relatar lo que es la dimensión espacio-tiempo, cómo realmente ese conocimiento acerca de cómo acoplar las ondas cerebrales y tal. La verdad, si lo quieres leer, lo describe con mucho detalle, ¿vale? Lo que es la parte más física, la parte más teórica y tal, lo describe con mucho detalle. Pero básicamente empieza a decir cómo se puede entrar en lo que es la línea espacio-tiempo y cómo el universo tiene una serie de dimensiones que van desde la parte más terrenal o de nuestra experiencia más física, que es la Tierra, a la parte que él llama el absoluto. El absoluto está separado por pisos. No sé si te suena, recuerdas o has visto, si no tengo por ahí en las listas de reproducción explicaciones acerca de lo que es, por ejemplo, el árbol de la vida en Kabbalah. El árbol de la vida de la Kabbalah explica exactamente esto. Cómo se llega desde una luz pura, blanca y simple hasta aquí, hasta la Tierra, hasta este reino físico en el que nosotros estamos, y cómo ese camino que hay entre las dos fuerzas va descendiendo en dimensiones que se van haciendo cada vez más densas. Este hombre encuentra eso muy gracioso, ¿no? Y lo llama las dimensiones intervinientes, ¿no? Claro, hay que añadir que la dimensión tiempo solamente puede existir donde también hay espacio, y eso es en esta dimensión, en lo que nosotros llamamos la fisicalidad. Y claro, en la fisicalidad necesitamos la coordenada de tiempo, la coordenada de espacio para poder tener una experiencia aquí vital, pero si pudiéramos vernos a nosotros mismos en otras dimensiones que se van acercando cada vez más a lo que él llama el absoluto, que sería la dimensión más alta, ahí no hay espacio ni hay tiempo. Entonces, claro, si una práctica nos enseña a salir de esta dimensión y meternos en otras donde no hay tiempo, él dice que el pasado y el futuro son la misma cosa. No existe antes, no existe después, no existe 5 minutos, no existen 2 horas, no existe el concepto del tiempo. Entonces describe cómo es el proceso de alteración, ¿no?, del pasado y el futuro con tus propias ondas cerebrales, porque si tú llegas a un lugar donde no existe el tiempo, puedes entrar, puedes manipularlo. Ahora, para llegar a esas dimensiones en las que él habla de salir del espacio-tiempo y manipular la realidad, es necesario la experiencia de salida del cuerpo. Este vehículo no puede viajar por las dimensiones, no puede ir a ningún lado, solo puede estar aquí abajo en el reino, solo puede estar aquí en la parte física. De hecho, este cuerpo físico se construye para vivir la experiencia física. Si tú quieres elevarte a otras dimensiones y modificar tu pasado, modificar tu futuro, vas a tener que hacerlo sin el cuerpo. Entonces, claro, el foco gordo del entrenamiento de los agentes de la CIA era salir del cuerpo. Tu nave para moverte entre dimensiones no es el cuerpo, es otra cosa. Así que entre lo que sea que es el absoluto y tú, hay un montón de dimensiones por las cuales te podrías mover siempre y cuando no lleves a rastras tu cuerpo. Y esta gente te enseña a salir del cuerpo, trasladarte arriba y abajo y potencialmente alterar o modificar o manifestar lo que tú quieras. Total, que nuestra consciencia es mucho más elevada que nuestro cuerpo. Se mueve a lo largo y ancho de todas las dimensiones y encima puede hacer y deshacer a su antojo y determinar una experiencia vital o universal o una realidad concreta.
Es súper interesante cómo al final del documento dice, mire, vamos a hablar claramente de las cosas que con esto podemos hacer. Porque a ti humano, a mí humana, ¿qué me importa que la conciencia suba, baje, que los hemisferios hagan el pino? Que el absoluto, que el holograma, me importa en tanto en cuanto hay una manera en que yo puedo acceder a esa parte de mi conciencia y hacer cosas con ella. De nuevo, aunque estamos aquí un poco hoy hablando de la CIA y de un contexto no muy habitual, hay que volver siempre a esa parte del conocimiento de uno mismo, de la espiritualidad, de lo interior, de como tú quieras llamarlo, que te dé visión práctica de para qué querría yo poder hacer todo eso. Es verdad que la descripción que hace aquí, aplicada a la CIA, yo no sé cuál es, pero podríamos aprender a utilizar todo esto para nuestra vida, porque dice claramente, primero, resolución de problemas. Si una persona encuentra un problema en su pantalla de la realidad, es decir, en la experiencia vital que está teniendo, y sabe que ese problema es una demostración de su propia conciencia puesta en apariencia fuera de él, solo habría que entrar, modificar el patrón del problema, hacerlo desaparecer de nuestra realidad y así no experimentarlo más. Tela, ¿eh? Después habla de una cosa que se llama patterning y esto es lo más parecido a la ley de atracción. Dice, no olvides que nuestra realidad es un holograma autogenerado. Si algo que tú deseas parece no existir en tu experiencia vital, utiliza el método Gateway para construir esa información, instalarla dentro de tu conciencia y que se haga manifiesta, que aparezca. Esto se entiende mejor siempre con un ejemplo. Yo quiero tener un trabajo nuevo, yo quiero tener, no sé, cualquier cosa, ¿no? Una casa nueva, yo quiero tener lo que sea, ¿no? Y eso no existe de momento en mi realidad. Pues este hombre, este sistema, ¿no?, propone que trabajes de la medida como dice el Gateway Process y que tú introduzcas de forma deliberada esa información en tu experiencia vital. Además te dice que a ti llegarán, al usuario, le llegarán lo primero informaciones de que eso ya está de camino. Ideas, sonidos o evocaciones que te dicen que esa creación que tú has puesto ahí a germinar, que quieres ver ahí en tu realidad, entre comillas, perdonarme lo inocente del ejemplo, pero ese trabajo nuevo que quieres tener empieza a dar signos de que está apareciendo, de que se está solidificando. Intuiciones, ideas, sonidos, llamadas de teléfono de compañeros, que se manifiesta así. Y de esa manera tú eres el absoluto dueño y señor de tu experiencia. Dice, en otras palabras, la técnica de patterning reconoce el hecho de que la conciencia es la fuente de toda la realidad. Nuestros pensamientos tienen el poder de influenciar y de desarrollar la realidad dentro del marco espacio-tiempo. Es verdad que aquí se detiene y hace una advertencia, dice, ojo, cuanto más complicado sea el objetivo que la persona desea hacer aparecer en su realidad, más tiempo le va a llevar al holograma universal hacerlo aparecer. Los entrenadores del Instituto Monroe han hecho mucho hincapié en no forzar demasiado un proceso, porque el usuario, el practicante, nosotros, ¿no?, podría, dice, dislocar demasiado la realidad. Volverte loco, vamos. Esto último es un poco como la parte esa en la de que ojo con lo que deseas porque se cumple. Esas frases que todos hemos dicho, posteado alguna vez por las redes, ojo, porque si vas a intentar que aparezca dentro de tu realidad una cosa que es diametralmente opuesta a la experiencia vital que estás teniendo, ojo, no hace falta irse al documento de la CIA. Esto te lo dicen sabios y maestros, ojo con el deseo egoísta, ojo porque tiene que haber coherencia en tu realidad, ojo con querer para ti y solo para ti todas las riquezas de la tierra, ojo, porque eso va a provocar probablemente una dislocación de la realidad. Si tus congéneres están perdiendo todas sus riquezas para que las tengas tú, a lo mejor se te rebelan, claro. Y también te dicen en algún momento, aunque yo ahí no me he detenido mucho, que tengas cuidado con otras entidades que están entre medias de esas dimensiones y que de no conocerlas, pues bueno, también puedes tener una mala experiencia, ¿no? Habla de muchas más técnicas, ¿no? La visión remota, respirar colores, cómo hacer resonar la piel, los huesos, los órganos para que se curen, se sanen, en fin, las propuestas aquí son muchísimas, ¿no?
Y ya muy al final, después de hacer todas esas propuestas y esa presentación, añade un punto en el que dice que esto es sabido por todas las escuelas espirituales desde siempre, ¿no? Y menciona unas cuantas cosas que a mí me han resultado, sí, emocionantes de leer, de entender. Por ejemplo, una dice que en el año 1967, Alexandra David Neal... Mira, espérame un segundo. Yo tengo este libro de Alexandra David Neal que te lo recomiendo, ¿vale? Que se llama Magos y Místicos del Tíbet. Bueno, pues la menciona ella porque fue una exploradora muy conocida en los años 60 y cita una parte en la que dice que esta exploradora, que tenía relación con el Lama Yongden, escribió un libro que se llamaba Las enseñanzas orales secretas de las sectas tibetanas budistas, ¿no? Bueno, y comparte un trocito del libro en el que esas sectas le enseñan a ella a entender que el mundo tangible solo es movimiento, dicen los maestros, no una colección de objetos que se mueven, no, movimiento en sí mismo. No hay objetos en movimiento, es el movimiento el que constituye la percepción de un objeto. Nada es algo, porque todo es movimiento. Todos los objetos perceptibles en nuestros sentidos y todos los fenómenos, ¿no?, de cualquier tipo, de cualquier aspecto, hay que asumir que están constituidos por una rápida sucesión de eventos instantáneos. También menciona la comparación de todo esto que él ha investigado con los sutras hindúes. Y menciona aquí pues una frase que dice que en el cielo de Indra se dice que hay una gran red de perlas tan bien organizadas que si miras a una verás al resto reflejados en ella, ¿no? Haciendo hincapié en el principio holográfico, ¿no? Y bueno, por la parte que me toca últimamente en mi vida y demás, es verdad que también menciona las enseñanzas judías, ¿no? El concepto de la creación, el concepto de una emanación, ¿no?, como es, por ejemplo, la sefirot del árbol de la vida. El concepto de la imagen y la semejanza. ¿No tienen ahora un poquito más de sentido la imagen y la semejanza? Aquí dice, para ellos el holograma es un espejo, imagen del absoluto. O también el hecho de que el concepto del absoluto como una energía que lo contiene todo, que está en eterno reposo, que es omnisciente, omnipresente y que todo emana de ella, es un concepto hebreo. Bueno, y al final pues saca sus propias conclusiones, una lista de ventajas y termina su presentación diciendo que le parece plausible para el entrenamiento del equipo, ¿no? Entonces, claro, a mí me parece del todo fascinante que la CIA se interese por estas cosas, que las haya llevado a cabo, ¿no? Parece ser en el proyecto Stargate. También es verdad que hay un punto cómico en el que me imagino al comandante en su casa cenando y leyendo todo esto, pillándole todo esto pez y enterándose quizá de que la realidad es un constructo que se puede manipular y con los ojos, ¿no?, asustado. La verdad que me he imaginado esa escena varias veces, pero es que es verdad que ese conocimiento nos lo llevan poniendo en bandeja la sabiduría desde que el hombre es hombre, ¿no? Y que ese es el tronco, todo lo que ha contado este señor es un poco el tronco central, lo que se llama la Sofía eterna, la sabiduría eterna de todas las escuelas espirituales y diría que religiones del mundo, ¿no? Y que incluso todo eso tiene sentido porque empodera al ser humano, no lo capa, le devuelve la idea de que es creador, de que él puede fabricar una realidad y de que estamos aquí en este reino para algo más que no sea pagar facturas y morir de estrés, o como parece que hay otro tipo de interesados en que pensemos que todo eso es así todo el tiempo. ¿Por qué la CIA iba a querer entrenar a sus agentes en capacidades extrasensoriales, salir del cuerpo, moverse entre dimensiones, cuando este es un conocimiento que debería de estar al alcance de cualquier humano para conseguir que la experiencia vital no sea una experiencia de tanto sufrimiento? Y tampoco es un dogma de fe. Esta persona lo ha presentado desde el punto de vista de la física cuántica. Te recuerdo que el documento es del año 1983. Parece que los que hemos despertado a estos intereses hace poco, hace 10 años o 15, en realidad vamos un poco tarde, con lo que ya se sabe, ¿no? Bueno, pues nada, espero que te haya gustado. A mí me ha fascinado descubrirlo, me ha fascinado estudiarlo. Te dejo por ahí los enlaces también para que accedas tú al documento y lo leas y lo saborees en detalle porque trae mucha más información. Es verdad que para terminar me gustaría decirte que yo tengo el producto, ¿no?, el entrenamiento Gateway, y que ahora lo he retomado hace unos días que estoy volviendo a entrenar con Gateway.
y no me acordaba, ¿no?, de la potencia que tiene y de lo interesante que es, y que si te parece, pues que investigues un poco en el Instituto Monroe acerca de sus productos y tal, porque te pueden ayudar, ¿no? Es verdad que yo soy de las que piensa, practica que todo esto lleva un proceso, lleva un tiempo, lleva, no sé cómo decirte, yo no soy nada amiga de esos procesos de leyes de atracción, de trucos rápidos y demás, pero como puedes ver sí que lo soy de que hay un conocimiento en todas partes, diría, ¿no? Da igual que sea en la Biblia, da igual que sea en la CIA, de que nosotros se ve que somos capaces de hacer algo más, ¿no?, y diseñar nuestra propia realidad. Lo demás, que quede para ti, ¿vale? Te deseo lo mejor.